Ellos saben que son personas non gratas, dijo Maduro sobre el incidente con expresidente, porque es que esta noticia sigue picando a tan solo horas de que inicie un proceso electoral en la cual muchos esperamos grandes cambios en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Eso lo puedo decir yo. Yo que estoy detrás de la barrera, o sea, fuera de la barrera, no tengo nada que ver con la política, no fui presidente, no fui ministro, no fui diputado. Entonces, cuando diplomáticamente un expresidente se expresa, bueno, y cuando fue presidenta también, Mireya se expresó como se expresó, y la relación que tenía con Hugo Chávez y con Maduro, indiscutiblemente ella es parte de un grupo de presidentes, expresidentes que son no gratos en Venezuela. ¿Cómo así? Y te lo voy a demostrar que sí hay panameños que van a ir. Y te voy a decir por qué. Maduro se pronuncia, yo los veo por las redes sociales y me dan risa. Son unos ridículos. Así fue la reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ser consultado por un grupo de comunicadores. Ahí está. Esto sobre el incidente ocurrido con el grupo de expresidentes, entre ellos la expresidenta Mireya Moscoso, a quienes se le impidió despegar a Venezuela para observar los comicios de mañana. En sus declaraciones reproducidas a través de redes sociales, Maduro afirmó que ellos saben que son personas, ellos saben, o sea, Mireya sabe, entre otros, que son personas no gratas, son gente muy repudiada y que no estaban invitados por el poder electoral. Algo de verdad dice, porque es que Mireya Moscoso tampoco es que fue una presidenta muy querida aquí en Panamá, muy aplaudida tampoco. Mireya Moscoso, la única presidenta mujer en Panamá, fue un gobierno desastroso. Muchos van a decir, no, que porque no la dejaron gobernar, que esto, que lo otro, que UQA. Ey, fue un gobierno desastroso. Claro, no fue peor, indiscutiblemente, que el gobierno de Varela, ni tampoco fue peor que el gobierno de la oscuridad, ¿verdad? Benito Cortizo. Y también debo decir que fue hasta mejor que el de Toro. Fue mejor que el de Toro, la verdad. Nunca ha habido, para mí, un gobierno perder, porque ni el de Torrijos fue un buen gobierno. En fin, seguimos. Luego el presidente Jorge Quiroga, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez, Mireya Moscoso y Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, son miembros de la Iniciativa Democrática de España en las Américas. Iniciativa Democrática. Vaya usted a ver en Venezuela quién es Vicente Fox y cómo quieren a Vicente Fox, si es que lo quieren o no. No lo quieren. Es que no lo quieren a Vicente Fox. No lo quieren. Y ya te digo, de Mireya Moscoso, muy pocas cosas buenas, ¿eh? Muy poquitas, pero es que poquitas. Entonces, algo de verdad sí dice él. Y nuevamente, si tú eres de otro país, bastante problema tenemos en Panamá con los problemas nacionales para estar metiendo la cuchara en cosas internacionales. Que ellos tienen problemas de democracia, ellos ya verán cómo lo van a arreglar. ¿Cuántos millones de venezolanos hay? No son los millones que pasan por el Darién. No son los millones que están en Estados Unidos, en España, en Europa. No. ¿Cuántos millones hay en Venezuela que pueden resolver su problema si quieren, si lo desean? Y tienen una gran oportunidad mañana para hacerlo. Y vamos a estar reaccionando a eso también. ¿Por qué tenemos que meternos en cosas que no nos interesan? Bastantes problemas tenemos en Panamá para estar metiendo nuestro comentario como si nosotros fuéramos un país hermosamente bello y democrático. Sí, democracia tenemos, pero vaya usted a ver cómo anda la corrupción en este país. Uno de los 5 o 6 países de América Latina y del mundo que tienen la peor distribución de la riqueza. Panama Papers, escándalo mundial, etcétera, etcétera, y muchas etcétera. Que así que nos ven afuera. Así que nos ven. Así es que nos ven. ¿Por qué tenemos que estar metiendo en el problema? Que Venezuela tiene problemas, que Maduro. Yo no sé nada de brother. Yo no sé nada de Venezuela porque no soy venezolano. No entiendo de Venezuela. Yo veo que hay mucha gente pasando migrantes. Quiere decir que ese es un grupo de... Porque no, esa gente se regresa y se levantan en contra del gobierno de Maduro. Sus razones tendrán porque cruzan la frontera. Sus razones tendrán por la cual no hacen lo que tienen que hacer ya en Venezuela para acabar con el gobierno de Maduro. Pero yo no me puedo meter en las situaciones de afuera.
Eso va a pasar exactamente con cualquier persona que hable mal del gobierno o de un panameño aquí en Panamá, independientemente de que sea izquierda, derecha, para arriba, para abajo, centro, sur, brinca, brinca, como tú quieras llamarlo, verde, amarillo, todo lo que tú quieras. Tú no puedes estar hablando de otro país. Es una falta de respeto, es meterte en cosas que no te competen. No te competen. ¿Por qué no las entiendes? Si no entiendes ni las de aquí, que sigues votando por los mismos corruptos de siempre. Ahí está Benicio, ahí está Pineda, muerto de la risa. Si no entiendes ni aquí cómo es la vuelta, vas a estar hablando de Maduro allá en Venezuela. ¿Qué te pasa, loco? Eso es lo que yo digo. Ellos tienen un problema, ese es su problema, loco. Ese es el problema de ellos. Yo no me tengo que meter en el problema de ellos. Ah, están pasando muchos venezolanos por la frontera. Vamos a encargarnos de eso. Vamos a resolver lo que podemos resolver. ¿Y qué podemos resolver? Media vuelta y para atrás. Juega Bobby. Pero no aprendemos. El presidente calificado como dictador a nivel mundial. Esto es una basura que dicen aquí. ¿Por qué digo que es basura? Porque usted va a Nicaragua y en Nicaragua no van a decir que es eso. En Corea del Norte no van a decir que es eso. De hecho, algún país africano que no tiene dictadura no les interesa y no va a decir que es un dictador, él es el presidente, ya está. Los mismos Estados Unidos reconocen a Maduro como presidente de Venezuela. Recientemente, no hace ni un año, dejaron por fuera a Juan Guaidó y dejaron de decir la tontería de que él era el presidente declarado en un parque. Vaya usted, derróquelo, acábelo ahí, vaya a hacer como hicimos los panameños. Ah, verdad que los panameños no hicimos nada. Aquí fueron los gringos los que vinieron y quitaron a Noriega, ¿verdad que no fuimos capaces de quitar a Noriega de aquí del poder? ¿Verdad? Se me había olvidado ese pequeño detalle. Y tuvo que andar cobardemente, que en paz descanse, pero cobardemente decirle a los gringos que vinieran acá cuando debió haber un derramamiento de sangre aquí en Panamá y quitar a la fuerza a Noriega y rescatar nuestra democracia con sudor, sangre y lágrimas. No, llamamos a los gringos por esta vez. Ah, no te gusta la historia, ¿eh? Pero esa es parte de la historia de Panamá. Resuelvan, venezolanos. Chamo que tú me ves, chama que tú me ves. Vaya, túmbelo, vaya, quítelo de allá arriba donde está. Haga como hacen en Burkina Faso, allá en Mali, allá en Níger. Vaya, haga eso. ¿Usted no ve noticias? Edúquese. Vaya a ver cómo hacen allá en Níger, cómo hacen en Burkina Faso, allá en África, en Chad del Norte y Chad del Sur, Sudán del Norte, Sudán del Sur, allá en el Azawad. Vaya, lea, busque, edúquese cómo hacen allá. Claro que hay mucha gente muerta y regada por ahí. Pero bueno, si quieres quitarlo a él, tiene que ser a la fuerza o en una votación y a saber si este señor la acepta. You know. Ra.